¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el tema de la recta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Con respecto a la recta, vamos a hablar primero acerca de un sistema de coordenadas en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, donde ubicamos los ejes, el eje X que está de forma horizontal, llamado el eje de las abscisas. El eje Y de forma vertical, llamado el eje de las ordenadas. Muy bien. Y tenemos un punto X, Y, un par ordenado, muy bien, en donde acá tenemos la abscisa y tenemos la ordenada, ¿correcto? Muy bien, vamos a determinar acá lo que es la distancia entre dos puntos. Entonces vamos a tener el punto P1 con coordenadas X1, Y1 y P2 con coordenadas X2, Y2. Para calcular la distancia entre dos puntos, lo único que se hace es lo siguiente. Simplemente tomamos un punto de referencia, en este caso tomaba el punto P2. Y la distancia sería la raíz cuadrada de diferencia de abscisas, o sea x2 menos x1 al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas, y2 menos y1 al cuadrado. Bien, y así se calcula esa distancia. Vamos a determinar lo que es el punto medio de un segmento. Al igual también tenemos acá los mismos puntos en donde para calcular el punto medio, o sea las coordenadas de P, lo que hay que hacer es simplemente para la primera componente sería la semisuma de primeras componentes y semisuma de segundas componentes. Muy bien. Determinamos ahora como cuarto punto la división de un segmento en una razón dada. Para eso tenemos los puntos P1, P2 y P es un punto cualquiera que divide el segmento en una razón de M a N. Muy bien. En donde vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, para la primera componente lo que se hace es un cociente en donde agarras la primera componente, en este caso de P1, o sea X1, y se multiplica con N. Y luego agarro la primera componente de P2, X2, y lo multiplico con M. Y después se suman esas partes. De igual manera para la segunda componente, Y1 por N, y luego más Y2 por M, entre la suma. Muy bien. Vamos también a determinar lo que es la pendiente de una recta. Con respecto a la pendiente de una recta, ya la pendiente es un numerito nada más que se calcula como la tangente del ángulo. El ángulo, o sea el alfa, viene a ser la inclinación, ya la inclinación que hace la recta con respecto al eje X. ¿Muy bien? Entonces vamos a tener en cuenta de que si por ejemplo la pendiente es positiva, significa que la recta se ubica más o menos de esta manera, donde el ángulo de inclinación va a ser agudo. Cuando es perpendicular al eje X significa que no existe la pendiente como tal. Cuando la pendiente es negativa significa que el ángulo de inclinación es un ángulo obtuso. Muy bien, siempre en sentido antihorario, ¿no? Con respecto al eje X. Y cuando la pendiente en este caso, o cuando la recta es paralela al eje X, significa que la pendiente va a ser 0. Muy bien, ahora, pero vamos a tener en cuenta de que la pendiente también se calcula cuando tengamos dos puntitos. Tengo los puntos P1 y P2, entonces si quiero hallar la pendiente simplemente sería la diferencia de ordenadas, ¿correcto? Diferencia de ordenadas, en este caso Y2 menos Y1, entre diferencia de abscisas, X2 menos X1. Ahí está, con la condición de que X1 es diferente a X2, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora sí a determinar el ángulo entre dos rectas. Para eso tengo la recta L1 con pendiente M1, la recta L2 con pendiente M2 y este viene a ser el ángulo entre ellas. Para calcular dicho angulito simplemente aplicamos la tangente del ángulo y esto se determina como diferencia de las pendientes entre uno más el producto de las mismas, ¿correcto? Ya está. Muy bien, claro, en donde el producto de las pendientes debe ser diferente de menos 1. Observaciones importantes es que cuando dos rectas son paralelas sus pendientes son iguales y cuando son perpendiculares el producto de las pendientes es negativo 1. Muy bien. La línea recta. La ecuación general te la presento, es ax más by más c igual a 0. A través de esa ecuación general nosotros vamos a determinar la pendiente, entonces se calcula como menos a sobre b. Muy bien. Las ecuaciones de la línea de la recta. Es importante. Por ejemplo, la forma punto pendiente quiere decir que te dan el punto, en este caso P1, y una pendiente, ¿no? Vamos a llamarle M. Entonces, para hallar la ecuación, simplemente vas a colocar Y y le restas Y1, o sea, es la ordenada del punto que se está tomando, igual a la pendiente por X menos X1. Y así se calcula la ecuación de la recta. La otra forma es entre dos puntos. Por ejemplo, tengo el punto P2 y P1. Entonces, si yo quiero calcular la ecuación, tomo un punto de referencia
y siempre voy a empezar con la y le vas a restar la ordenada del punto que has tomado, y esto es igual a la pendiente entre dos puntos, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, y luego colocas x y le restas la abscisa del punto que se ha tomado, y ahí está la ecuación. Muy bien, vamos ahora sí a la forma punto pendiente, bueno, en este caso, perdón, forma pendiente intersección. Quiere decir de que la recta pasa por el eje de las ordenadas, ¿muy bien? Y va a tener una determinada pendiente. En este caso va a ser de la forma 0,b el punto, ¿no? Entonces la ecuación simplemente va a ser y igual a mx más b. O sea, si tú observas esto así de esta forma, por ejemplo, un y igual a 3x más 8, por ejemplo, entonces tú vas a determinar que el coeficiente de x te va a indicar la pendiente. En este caso sería 3, ¿no? Y el b, que en el ejemplo que le he dado es 8, sería que pasa por el punto 0,8, nada más. ¿Ok? Ya está. Muy bien, vamos ahora sí a la ecuación simétrica de la recta. En la ecuación simétrica de la recta, pues esta va a pasar por los ejes coordenados x y y de la forma a, 0 y 0,b. Entonces la ecuación simplemente sería x entre a más y sobre b igual a 1. Esto es evidente, ¿no? Ya está. Vamos por acá. Distancia de un punto a una línea recta. La distancia de una recta, la ecuación tenemos a x más by más c igual a 0, ¿no? A un punto, en este caso, y tomamos un punto x1, y1. Muy bien, vamos acá. Quiero determinar entonces la distancia que hay de este punto hacia la recta. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente en valor absoluto colocas lo que es el primer miembro de la ecuación. Claro que el x y el y se van a reemplazar por las coordenadas del punto que te dan. Y en el denominador sería la raíz cuadrada de ¿qué? De la suma de cuadrados de los coeficientes de x e y. Muy bien. Distancia entre dos rectas paralelas. Como se muestra ahí, tengo las rectas L1 y L2, quiero la distancia, entonces para ello simplemente va a ser la diferencia de los términos independientes sobre la raíz cuadrada de aquí, de la suma de cuadrados de los coeficientes de x e y. Nada más. El área de un triángulo, por ejemplo, para este caso vamos a tomar tres puntos, obviamente. Vamos a colocar x1, y1, x2, y2, x3, y3. Obviamente que para calcular el área simplemente determinas o tomas un punto, en este caso estoy tomando el punto A, y luego lo colocamos acá, ¿ve? ¿No? Tomo el punto A y luego tomo el punto B, el C y luego termina en A. Así que vamos a colocar así que el área se calcula como un medio, valor absoluto ahí, ¿no? La determinante, ¿no? Ya ahí está, colocas el punto, ¿no? x1, y1, luego x2, y2, x3, y3, x1, y1. Y luego ya le haces el producto, ¿no? O sea, quiere decir que multiplicas x1, y2, x2, y3, x3, y1, lo sumas. Haces lo mismo con x2, y1, x3, y2, x1, y3, que lo vas a sumar. Y al final, después de que hayas sumado, los vas a restar, ¿no? Y ahí simplemente reemplazas y ya tienes eso. Y el baricentro, con respecto al triangulito, ahí está el baricentro, obviamente es la intersección de las medianas, como tú sabes, pero quiero calcular las coordenadas, y las coordenadas del baricentro simplemente va a ser de esta forma, ¿no? Para la primera componente lo que vas a hacer es sacar el promedio de las primeras componentes, o sea, x1, x2, x3 entre 3 y el promedio de las segundas componentes también, ¿no? y1, y2, y3 entre 3. Y es así como se va a calcular el baricentro para un triángulo. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a lo que es la parte de la recta. Ya una parte importante de la geometría analítica, y es con lo que vamos a iniciar. Bueno, eso es todo y ya nos estamos viendo.